Vamos a continuar con esta serie de fe o soberbia. El domingo pasado, hermano, vemos el corazón soberbio del rey Nabucodonosor y estábamos viendo que aunque Dios le mostraba las cosas que iban a venir y lo que él no debía hacer, él sin embargo lo hacía. ¿Le parece familiar eso? Diga amén. Que cuántas veces, hermano, sabemos y el Señor nos muestra lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y vamos en contra del mandato de Dios. Y dentro de esta gran enseñanza, hermano, vemos que el rey quería que se postraran delante de la estatua que él iba a construir, ¿cierto? Pero al final de esto vimos que hubieron 3 jóvenes que no quisieron postrarse ante la estatua del rey. Y por eso que la segunda parte de esta serie se llama La fe de los acusados. Vamos a leer Daniel del 3, capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Sabíamos, hermano, de que cuando empezara a sonar la música, y hablamos de lo que significaba la música en esos tiempos, que lo vemos hoy en día todavía, ¿cierto? Las iglesias pentecostales o otras iglesias también que la gente se deja llevar por la música y entran en una especie de éxtasis y se forma un despelote en la iglesia, hermano, y sabemos que eso no es bíblico. Entonces el rey Nabucodonosor tenía preparado todo, hermano, para que toda la gente se postrara ante su estatua. Y él quería usar la música para que la gente, por intermedio de la emoción, no pensara en nada más que en postrarse ante esta estatua. Pero, hermano, vemos la fe y la convicción, la confianza y la fidelidad de estos 3 varones, ¿ya? Que es Sadrach, Mesac y Abednego. Y al parecer ellos fueron los únicos que no se postraron, ¿ya? Y estos jóvenes judíos fueron los únicos que no se postraron y eran los jóvenes judíos que habían sido puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia, ¿ya? Estos jóvenes fueron puestos ahí, hermano, porque cuando Daniel le reveló el sueño al rey, ¿qué pasó? Que el rey lo puso en alto cargo a Daniel. Y como Sadrach, Mesach y Abednego eran sus amigos, le pidió al rey que los pusiera también en grandes cargos, ¿ya? Y estos fueron acusados maliciosamente por algunos varones caldeos. Realmente, hermano, no sabemos cómo entre tantas personas se hizo evidente que estos 3 jóvenes no adoraban la imagen del rey. Quizás estaban todos pendientes, ¿cierto?, de ellos. Y así es como muchos están pendientes de nosotros, hermano, afuera en el mundo. Si realmente le servimos o no al Dios que profesamos. Y estos estaban pendientes de estos jóvenes. Quizá en el momento en que sonó la música ellos fueron los únicos en permanecer de pie. Y en todo caso su negativa no pasó desapercibida, lo que les llevó a quedar muy solos en medio de toda aquella multitud. Se imagina, hermano, una gran multitud y todos arrodillados ante la estatua y estos 3 jóvenes ahí, de pie. La palabra que se traduce acusaron maliciosamente tiene el sentido de romper en pedazos. Eso quisieron hacer con ellos por no postrarse ante esta estatua, hermano. Quiere decir comer la carne de alguien, calumniar, y demuestra el odio con el que presentaron sus acusaciones. Al fin y al cabo, detrás de cualquier forma de calumnia hay un deseo latente de la muerte al rival. O sea, ¿qué querían? Porque ahí también, hermano, estaba la envidia por ver a estos jóvenes judíos en altos cargos. Entonces, aquí, hermano, entra la envidia y tal vez estos que acusaron querían tomar el cargo de estos jóvenes. Y la envidia, hermano, está en todos lados.
Y en cuanto a la forma en la que estos caldeos presentaron su denuncia, parece que estaban dando a entender que estos jóvenes hebreos eran unos desagradecidos. Después de que el rey los había honrado poniéndolos sobre puestos de alta responsabilidad en la provincia de Babilonia, ellos se negaban a participar en los actos organizados por el rey. Sabemos que es un acto organizado por el rey, pero es un acto que iba en contra de la fe de estos hombres. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener bien claras nuestras convicciones. Y como le decíamos en la enseñanza pasada, no debemos postrarnos ni rendirle honores a nada ni a nadie que no sea nuestro Señor. No había duda de sus verdaderas intenciones, que era destruir a estos jóvenes, ¿cierto? Las razones aparentes fueron que no obedecían las órdenes del rey, pero en su lenguaje se perciben ciertos prejuicios raciales, ya que se menciona el origen judío de todo ello y el hecho de que los acusadores eran caldeos. Seguramente lo que realmente les movía era la envidia. No podían aceptar que unos cautivos judíos hubieran llegado a ocupar puestos de tanta dignidad. Normalmente, hermano, la gente como ellos era relegada a puestos de servidumbre. Nunca llegaban a tan grandes cargos. Pero ellos sí. ¿Pero por qué, hermano, llegaron a aquellos cargos ellos? Porque Dios lo permitió. Porque Dios estaba ahí con ellos. Y ellos confiaban ciegamente, hermano. Confiaban plenamente en su Dios. Y la verdadera razón, hermano, de la acusación en contra de estos varones estaba en que sentían celo de estos judíos que habían llegado a ocupar puestos que ellos deseaban. Pero bien sabemos que Dios tiene el control de todo y exalta a sus hijos cuando Él lo estime bueno, ¿cierto? A veces nosotros queremos cosas en nuestra vida, en nuestros corazones, pero no llega. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, hermano, que no es bueno. Sabe que no nos va a hacer bien. Entonces no llega nomás a nuestra vida. Y muchas veces nos enojamos y nos vamos en contra de Dios. Y no debemos hacer eso, hermano. Debemos confiar plenamente en el Señor, así como lo hacen estos jóvenes. Que ellos, a pesar de todo, seguían confiando en el Señor. Y los caldeos pensaron que al hacer su acusación estaban demostrando su celo por la honra del rey, lo que sin duda esperarían que les traería el favor real. Y quién sabe si quizás, hermano, ellos pudieran ocupar los puestos de Sadrac, de Mesac y Abednego. Eso era lo que ellos buscaban, eso era lo que ellos querían. Y sus acusaciones contra ellos fueron dos: que no respetan al rey y se niegan a adorar la imagen que él había hecho. Por eso lo estaban acusando, porque ellos no se quisieron postrar ante esta estatua, ¿cierto? Pero vemos también de que ellos decían que no respetaban al rey, porque el rey dio una orden y ellos, ¿qué hicieron? No, nosotros no la vamos a cumplir. Muchos se han preguntado dónde estaría Daniel en esos momentos, y lo cierto es que no lo sabemos. Quizás estaba presente, pero los caldeos no se atrevieron a acusarle debido a la alta posición en la que el mismo Nabucodonosor le había colocado. No olvidemos, hermano, que en el caso es probable que Daniel estuviera exento de postrarse ante la imagen. Pero de cualquier modo podemos estar seguros que si hubiera sido obligado a hacerlo, él habría actuado del mismo modo de sus amigos. En Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Aquí el rey, hermano, ya estaba enfurecido con Sadrac, Mesac y Abednego por el simple hecho de no haberse postrado ante su estatua. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? El rey les estaba preguntando a estos jóvenes, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Imagínense, hermano, la soberbia de este rey, preguntándose qué Dios los va a librar. Y le dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se dan cuenta, hermanos, la respuesta de estos jóvenes? Siempre con respeto, ¿cierto? Si ellos defendiéndose y hablando de su Dios, diciéndole al rey que no era necesario que le respondieran. Ellos ni siquiera querían responderle al rey, hermano. Y le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Ellos, hermanos, sabían de que si no cumplía lo que el rey quería, lo iban a echar a un horno de fuego. ¿Y qué significa eso? La muerte absoluta, hermano. Al momento de caer ese horno, el sufrimiento, el quemarse y el morir, hermano, por su fe. Y es lo que veníamos hablando la enseñanza pasada. Estamos dispuestos, hermano, a morir por nuestra fe. Estamos en tiempos malos, tiempos peligrosos. Lo decimos siempre, siempre lo recordamos. Nos estamos preparando, estamos en oración, estamos en súplica ante el Señor por si llega aquel momento a nuestra vida. Sino que llega alguna prueba a nuestra vida o cualquier cosa, hermano, y ya muchas veces ya no confiamos. Y ya nuestro Dios, el Dios del cielo, lo tenemos como un Dios de bolsillo. Y le dice, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Y no bastó, hermano, de que estos jóvenes dijeran eso para que el rey se encendiera, hermano, en ira. Imagínense, airado. Un corazón soberbio, un corazón airado, enojado. Y se encendió en ira contra los tres jóvenes. Los reyes de la antigüedad no estaban acostumbrados a que nadie desobedeciera sus órdenes, y el que lo hiciera podía estar seguro de la suerte que corría. Pero curiosamente el rey no mandó a ejecutarle inmediatamente. Y aquí, hermano, vemos siempre el plan divino de Dios, que Dios nunca, hermano, nos va a dejar. Pese a cualquier circunstancia o lo que nos esté pasando, hermano, si nos están acusando injustamente de algo, de cualquier cosa, si nosotros sabemos que lo estamos haciendo bien delante de Dios, no debemos por qué preocuparnos, hermano. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo las cosas como Dios nos está ordenando, Él es nuestro respaldo, Él es nuestro ayudador, Él siempre estará, hermano, con nosotros, no nos va a dejar. Incluso parece que le ofrece una segunda oportunidad. Y en el caso de que estuvieran dispuestos a reconsiderar su actitud, como decimos, esta no era la forma en la que este tipo de reyes se comportaban. Quizás pesó en sus decisiones el respeto que le tenía por Daniel, ¿cierto? Podemos pensar tal vez eso, el respeto que le tenía a Daniel. Pero yo creo, hermano, que igual en el fondo este rey sabía que el Dios de los cielos era un Dios poderoso, un Dios real. Tal vez había un poco de temor en su corazón, pero la soberbia y el llevar a cabo lo que él quería, hacer las cosas a su manera, lo llevaba a no mirar al Dios de los cielos. Cuando los tres jóvenes hermanos fueron presentados ante Nabucodonosor, todos ellos se reafirmaron en su decisión y dejaron claro su negativa a adorar su imagen. ¿Ya? Ellos, hermanos, no echaron pie atrás. Y esto no hizo sino intensificar el enojo del rey. Qué difícil tuvo que hacer para ellos, hermano, en ese momento mantenerse firmes. Porque cuántas veces, hermano, en algunas circunstancias nos cuesta mantenernos firmes. Nos cuesta estar ahí de pie y confiar ahí en esos momentos. Porque confiar en el momento que tú estás bien es fácil. Pero confiar en el momento de la prueba y la dificultad es ahí donde realmente se ve si realmente estamos bien parados ante el Señor. Entonces el rey se enojó, hermano, aún más. Y lo más lógico habría sido claudicar ante sus amenazas y la evidente presión del grupo a la que estaban siendo sometidos. Pero ellos en ningún momento se plantearon acomodarse a la situación a fin de obtener ventajas personales, aunque su misma vida estuviera en peligro. A ellos ni siquiera, hermano, les interesaba el morir. ¿Por qué? Porque sabían que Dios estaba con ellos. Y ellos decían, confiamos en nuestro Dios, y si es su voluntad nos va a librar del horno, y si no, seguimos confiando en Él. Imagínense, hermano, la fe de estos tres jóvenes. Y en el fondo de todo el asunto estaba el hecho de que estos tres jóvenes tenían un auténtico temor del Dios del cielo. Y ahí la clave, hermano, el temor a Dios. Y para ellos era infinitamente más grave ofenderle a Él
que a Nabucodonosor. Ellos iban a obedecer a Dios antes que a los hombres, porque si a algo le temían era a la ira del Dios, no a la del rey. Y es así, hermano, como nosotros debemos llevar nuestra vida a cabo. El temor al Señor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ellos, hermanos, llevaron a cabo la sabiduría que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque le temían a Dios y no le temían a este rey. Porque sabían que este rey iba a acabar con ¿qué? Iba a acabar con su vida, pero ¿qué iba a matar? El cuerpo, la carne. Pero nosotros debemos temerle al Dios que puede destruir el espíritu. Él es el que está a cargo de nuestro espíritu, hermano. Y es ahí donde nosotros debemos hacer el énfasis, hermano. Entonces estos jóvenes le temían a la ira de Dios y no a la del rey. Porque sabían que el rey, ¿qué más podía hacerlo? Matarlo. Nada más que eso. Y en este punto el asunto se convirtió en un conflicto personal entre el Dios del cielo y Nabucodonosor. Fijémonos, hermanos, en las palabras del rey en el versículo 15 cuando le dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y evidentemente él se consideraba superior a todos los dioses. Creía que tenía toda la autoridad tanto en la esfera política como en la religiosa y por esta razón no dudaba en desafiar a cualquier divinidad. La soberbia de este rey, hermano, la soberbia que había en su corazón. A él no le importaba nada por llevar a cabo sus maliciosos deseos. Los amigos de Daniel lo sabían perfectamente y así se lo declararon al rey. Y le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Independiente de la circunstancia, hermano, que ellos se iban a encontrar, seguían manteniéndose firmes a que no iban a adorar a los dioses de Nabucodonosor. Y esta debe ser nuestra convicción ante la adversidad, hermano. No dudar y confiar plenamente en Dios. Es en esa circunstancia donde debemos poner la fe en práctica. En toda su vida, Nabucodonosor no había recibido una respuesta como esta. Lo que le dijeron es que él no se podía comparar en ninguna manera con su Dios. Y aunque estaban a su servicio en su corte, sin embargo, su lealtad primera era al Dios del cielo. Y no iban a permitir que nada se impusiera en esto. ¿Se da cuenta la fe de estos jóvenes, hermano? Yo creo que no le llegamos ni siquiera a los talones a estos jóvenes. Cuando el Señor nos manda a que debemos esforzarnos y llegar a aquella estatura de un varón perfecto, de ser semejante a Él, de parecernos a Él. ¿Y cómo fue Él? Entonces, hermano, le dijeron ellos que no se iban a postrar ante la estatua y no iba a permitir que nada se interpusiera en esto. Nuestra lealtad primero es con Dios, mis hermanos, y eso usted tiene que tenerlo claro. Primeramente, la lealtad es con Dios, y si yo soy leal con Dios, voy a ser leal con el resto de las personas, con el resto de mi entorno, con el resto de la gente. Voy a ser leal en mi casa, en mi trabajo, en la calle, donde quiera que yo ande, voy a ser leal porque primeramente le soy leal ¿a quién? A Dios. No podemos cambiar a Dios por nada porque Él no es intercambiable, hermano. Él es Dios soberano y no hay ningún Dios semejante a Él. Así que los tres mostraron su absoluta confianza en su Dios y así se lo declararon al rey. En todo caso, ellos contemplaban con realismo la posibilidad de que su Dios no quisiera librarlos de la mano de Nabucodonosor, aunque tenían claro que de ser así no sería por falta de poder en su Dios. Así que ellos se sometían a los planes soberanos de Dios sin discutirle nada, algo que evidentemente no estaban dispuestos a hacer con Nabucodonosor. Si fuera la voluntad del Dios del cielo al que servían, que ellos murieran, lo acatarían con gusto. Estaban dispuestos a lo que hiciera falta antes que negar su fe. Así que, aunque Dios escogiera no librarles, ellos de igual modo seguirían siendo fieles a Dios. ¿Le parece familiar eso, hermano? Si el Señor no nos libra de algo o si estamos en alguna tribulación o en algo malo en nuestra vida, es la voluntad de Dios.
Y hermano, yo siempre digo esto, hay pruebas en nuestras vidas, hay cosas que llegan a nuestra vida porque Dios quiere que sea así, porque Dios quiere probar nuestra fe, porque Dios quiere ver de qué estamos hechos. Pero también vienen pruebas a nuestra vida que son por culpa de nuestras malas decisiones, son por culpa de cosas que no debemos hacer, hermano. Entonces muchas veces hacemos algo que no debemos hacer y viene la consecuencia. ¿Y a quién culpamos? A Dios. Y lo primero que decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y el Señor te puede decir, ¿por qué lo hiciste si sabías que lo que estabas haciendo estaba mal? ¿Por qué lo hiciste? Entonces es una consecuencia, hermano, que la ganamos por culpa de nosotros mismos. Pero acá, hermano, ellos no era una consecuencia o una prueba, una dificultad por culpa de ellos, sino que era porque el rey quería llevar a cabo sus planes que tenía en su soberbio corazón. Y porque estos 3 jóvenes no quisieron postrarse, lo iba a matar. Y en ningún momento, hermano, estos jóvenes le iban a exigir un milagro o le iban a imponer cómo debería actuar, ¿cierto? En ningún momento fueron y se arrodillaron y le dijeron, Señor, líbranos de esto, Señor, sácame de esto, Señor, yo no quiero morir. En ningún momento, hermano. Ellos dispusieron su vida en las manos del Señor y pusieron una confianza absoluta, hermano. Confianza plena, completa. ¿En quién? En Dios. Y eso es a lo que yo quiero, hermano, que lleguemos y lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Tener esa absoluta confianza en Él. Y no andarle declarando cosas a Dios, no andarle obligando a Dios que haga cosas por nosotros. Él es Dios, hermano. Él es soberano y no tiene por qué cumplir lo que nosotros le pedimos. Él nos va a entregar, hermano, las cosas que a nosotros nos van a convenir para nuestro crecimiento, para nuestra madurez espiritual y para estar firme, hermano, en los momentos difíciles. Siempre, hermano, decimos de que van a venir tiempos difíciles, que muchas veces nos van a querer callar y estamos preparados. Estamos preparados por si alguien entra en estos momentos y nos quiere hacer callar y nos insulta y nos trata mal. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Lo van a golpear? ¿Lo van a agarrar a patadas? ¿Lo van a echar? ¿De qué manera, hermano, vamos a reaccionar? O antes que alguien entre y nos ponga una pistola o algo y nos quiera matar, hermano. Debemos, hermano, pensar en todas esas situaciones que se van a venir, hermano, en algún momento. Pero ¿qué pasa? Que como seres humanos estamos todos los días, como no pasa nada, estamos tranquilos. Como todo se ve tranquilo, pero en algún momento, hermano, va a llegar esto. ¿Y cómo nos va a encontrar? Nos va a pillar firmes, nos va a pillar en oración, ahí con nuestro corazón dispuesto a lo que venga, a entregar nuestra vida por la causa del Señor. Preguntémonos eso, hermano, en nuestros corazones. Entonces ellos estaban dispuestos a aceptar cualquier decisión de su parte, aunque fuera diferente a la que a ellos les gustara. Nada de todo esto les haría cambiar de opinión. Esta es la fe que debemos tener, hermanos, y no en el corazón soberbio de Nabucodonosor, que quería que se hiciera todo a su voluntad. Debemos confiar en Dios, cual sea la circunstancia que estemos pasando. Su calculada respuesta implica que ellos ya habían sopesado, hermano, cuidadosamente las consecuencias de negarse a obedecer la orden del rey. Y sin embargo, habían decidido no hacerlo. Eso era lo que ellos habían decidido, no hacerlo. Y aunque imaginamos que llegar a esa decisión no tuvo que resultarles fácil, en estos casos siempre existe la tentación de esconder la fe. Podrían haber pensado que tampoco era tan grave, ¿cierto? No sabemos qué pensamientos pudieron haber venido a su mente en esos momentos, ¿cierto? De la aflicción, de saber que si no me postro me van a matar. Ellos a lo mejor pudieron haber pensado en esconder su fe. Pudieron haber pensado en que tal vez no era grave arrodillarse, si tal vez Dios sabe y conoce el corazón, que muchos dicen eso para tapar tal vez algo malo que quieren hacer en su corazón y dice, bueno, no es tanto, si total después me arrepiento y el Señor me perdona. No es así, hermano. Y podrían haber pensado que tampoco era tan grave, hermano, arrodillarse unos minutos ante aquella imagen. Y al fin y al cabo, Dios ya sabía que no lo estaban haciendo de corazón. ¿Y qué beneficio podría haber en su muerte? Podrían preguntarse ellos, ¿qué beneficio tiene de que nosotros muramos o no muramos? ¿No sería infinitamente mejor que siguieran vivos para así poder hablar del Dios del cielo? Estos y otros razonamientos pudieron pasárseles por su cabeza, ¿cierto? Pero ellos se negaron a escuchar eso que venía
a su mente. Aquellos dardos que querían hacerlos claudicar y querían hacerlos negar al Dios del cielo. En nuestro mundo, hermano, podemos considerar una virtud que muchos dicen tener, que ser tolerante con cualquier opinión, y aunque se trate de las más descabelladas. Y hay muchas personas que no tienen dificultad en esto, pero observemos que es muy difícil ser tolerante cuando no se tienen convicciones arraigadas. Este no era el caso de estos jóvenes judíos. Ellos tenían fuertes convicciones arraigadas en la palabra de Dios y no estaban dispuestos a sonreír a las locuras del rey Nabucodonosor. Por eso, hermanos, notamos que en su respuesta no hay ningún tipo de ambigüedad. No están cuidando su lenguaje a fin de buscar alguna forma de librarse. No, nada de eso, hermano. Lo que buscaban no era su propio bienestar, sino la honra de Dios. Y eso es lo que debemos, hermano, buscar siempre nosotros. En todo lo que hagamos, en toda circunstancia, en toda situación, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, debemos honrar a Dios. Y eso grábatelo en tu cabeza, hermano. La gente de afuera, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, siempre está apuntándonos con un rifle a nosotros, los cristianos. Y está esperando a que cometamos un error, una caída o una palabra que salga de nuestra boca que no debiera ser, y nos van a dar con aquel rifle, hermano. Y es lo primero que van a hacer. Debemos cuidarnos, hermano. Debemos cuidarnos del mundo. Y debemos entregarle al mundo un buen testimonio, un buen ejemplo de que somos realmente hijos de Dios. El rey se había quedado sin argumento, así que en este punto insistió nuevamente en el castigo que sufrirían por su rebelión. Era su último argumento y sabía de su efectividad porque la había contrastado en muchas otras ocasiones. Y aquí, hermanos, vamos a pasar a la parte donde estos jóvenes van a ser echados al horno de fuego. Daniel 3, 19 al 23 dice: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense, hermano, la ira, la rabia que tenía este rey de vengarse de estos jóvenes por no querer hacer lo que él quería, y mandó a calentar el horno 7 veces más. Y mandó a hombres muy vigorosos, hombres fuertes que tenía ahí a su disposición, que pertenecían a su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Imagínense, hermano, que los hombres que llevaban a Sadrach, a Mesach y a Abednego todavía ni llegaban a la entrada del horno y ya habían sido muertos por el calor de ese horno. Imagínense, hermano. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados a este horno. Y viendo la firmeza y convicción de los jóvenes, Nabucodonosor se llenó de ira, al punto de que se demudó el aspecto de su rostro, o sea, se le desfiguró la cara de la ira y de la rabia que él tenía. Su orgullo y su vanidad habían sido heridos, ¿cierto? Le tocaron porque no le hicieron caso, porque lo hicieron, tal vez lo avergonzaron delante de toda esta multitud, ¿cierto? En el estudio anterior hablábamos de que habían tal vez altos mandos, eran altos cargos, gente importante que estaba en aquel momento cuando él iba a levantar aquella estatua. Entonces para él fue una vergüenza tal vez gigante, hermano, de que estos jóvenes no se hayan postrado. Y Nabucodonosor quería que su castigo sirviera de lección para cualquier otro que considerara la posibilidad de rebelarse contra su poder religioso y político. Todo el mundo debía saber que su poder y gloria no podían ser cuestionados ni desafiados. Eso era lo que este rey, hermano, tenía en su corazón. Quería demostrar que era un hombre poderoso. Quería demostrar la gloria de él y no la gloria de Dios. De este horno de fuego ardiendo sabemos por los descubrimientos arqueológicos y la descripción que de él tenemos en este pasaje,
que debía estar construido como de una forma como de un huevo, con una apertura arriba que serviría de chimenea. También tendría una puerta en la parte de abajo, desde donde se podría sacar tal vez la ceniza, el carbón o los restos de madera o de cosas que quedaran. El rey mandó a hombres muy vigorosos que atasen a los 3 judíos y que los echaran dentro del horno del fuego. Y desde la parte de arriba, hermano, se acercaron estos hombres vigorosos y fueron quemados. Pero el horno había sido calentado tanto que las llamas salían por la abertura superior. O sea, era tanto el fuego que tenía este horno, hermano, que no podía ni siquiera acercarse a un par de metros. El autor dice que fueron echados atados con sus mantos, con sus calzas, con sus turbantes y sus vestidos. Estas eran sus vestiduras oficiales y Nabucodonosor quería que fueran identificados por todos y humillados, como si fuera un acto de degradación militar. No quería nada más que matarlos, sino que quería humillarlos más encima, hermano. Y en Daniel capítulo 3, del versículo 24 al 27, dice lo siguiente: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, con signo de pregunta le dice: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Se da cuenta, hermano, el poder de nuestro Dios? Librarnos, hermano, de un horno de fuego donde vemos al principio que ni siquiera los que llevaban a estos jóvenes lograron sobrevivir a la entrada. Y ellos estuvieron dentro del horno, hermano. Por eso, hermano, yo con este mensaje me caló tan hondo, hermano, eso de que ver la fe de estos jóvenes y el Señor los libró de aquel horno. Y la pregunta es, ¿el Señor te puede librar de un problema, hermano? ¿El Señor te puede librar de una enfermedad? ¿El Señor te puede librar de la escasez? ¿El Señor te puede librar de lo que sea, hermano? Si pudo librar a Sadrac, Mesach y Abednego de un horno de fuego, ¿qué es para él un problema, hermano? ¿Qué es para él una dificultad? Lo que Él quiere, hermano, que seamos fieles. Lo que Él nos enseña, hermano, de que debemos, nuestra fidelidad debe estar siempre primeramente a Él. Y no serle fiel, hermano, por esperar algo a cambio, por esperar un bienestar, sino que serle fiel a Él porque le amamos y si sabemos que si estamos vivos vamos a estar bien, si estamos muertos vamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque si viene la muerte en nuestra vida y si somos hijos reales de Dios, hermano, ¿dónde vamos a ir? Vamos a llegar al cielo y vamos a estar con Él. Ese es nuestro premio, hermano, es nuestro galardón. Y siempre decimos que este paso por aquí, por esta tierra, es momentáneo. Siempre hemos dicho que somos peregrinos, hermano. Y grábate eso en tu corazón, hermano. Dios te puede librar de lo que sea. Si libró a Sadrac, Mesach y Abednego del fuego, también libró a Daniel del foso de los leones. Ahí, hermano, en ese foso tiraban a todos prácticamente casi lo mismo. Los que no querían hacer la voluntad del rey, los mandaban a matar y los echaban en ese foso. ¿Y qué hizo Daniel? Clamó al Dios del cielo. ¿Y qué pasó con los leones? No le hicieron nada. Ya no eran leones, eran gatitos que estaban al lado de él. Y eso, hermano, habla de la fidelidad y la confianza a Dios. Nabucodonosor se quedó esperando ver cómo los 3 hebreos eran consumidos. Eso quería ver, ¿cierto? Ver cómo gritaban, cómo sufrían por haberle desobedecido.
Pero para su sorpresa lo que vio fue a 4 varones, ¿cierto? ¿Y quién era el cuarto? Y vio a 4 que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. No podía dar crédito a lo que sus ojos veían, así que mandó a sus consejeros que le confirmaran lo que había visto. Ellos se acercaron y también vieron lo mismo. Varias cosas les sorprendieron. En primer lugar es que los 3 varones estaban intactos. Pero no solo eso, hermano, estaban paseando por el horno. Y esta era una forma de expresar que Dios se burla del poder humano. Pero aún hubo algo que les sorprendió todavía más. Él había mandado a echar a 3 varones, pero allí había 4. Y además notó que el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. Desde su perspectiva pagana de este rey, de lo que él creía, ¿ya? Y lo que él creía, lo que vino a decir es que su apariencia era sobrenatural, que era divina. Sobre la identidad de este personaje se ha discutido mucho, hermano, muchos teólogos han discutido mucho sobre quién podría haber sido este cuarto varón que estaba ahí. Algunos piensan que se trata de un ángel, que también podría ser una manifestación de Cristo preencarnado, que los teólogos llaman una teofanía, algo que ocurrió en otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Nos atrae especialmente esta última opción, porque el Señor o nos libra de las tribulaciones o está con nosotros cuando las atravesamos. Debemos tener, hermanos, bien en claro eso. O nos libra o está con nosotros en medio del proceso, en medio de la prueba. Pero grábate esto, hermano, solo no te va a dejar. Dios no te va a dejar solo, hermano. Él siempre estará. Y Él lo dijo en su palabra. Somos nosotros, hermanos, los que nos alejamos del Señor. No olvidemos que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo encontramos en Mateo 28, 20. Dios conforta con su presencia a sus hijos cuando pasan por las pruebas. Por esta razón, cuando Nabucodonosor se acercó para ver a los jóvenes, no los vio angustiados o dando gritos o pidiendo socorro. Ellos estaban experimentando la paz que Dios da y el mundo no puede entender. Imagínense, hermano, cómo quedaron de descolocados todas estas personas que presenciaron este milagro, cómo presenciaron el poder del Dios. Pero aún así, Nabucodonosor no lo reconocía como su Dios, sino lo reconocía aún como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense, seguía su soberbia en su corazón, viendo lo que Dios estaba haciendo, el poder de Dios. Él seguía siendo un rey soberbio y quería seguir llevando las cosas a cabo a su voluntad. Y le pregunto de nuevo, ¿le parece conocido esto? Dígame. Entonces Nabucodonosor se acercó con todo lo que pudo para mandar a los 3 jóvenes que salieron del horno. Al hacerlo se dirigió a ellos como siervos de Dios Altísimo. Ahí ya había cambiado ya, hermano, un poco ya el tono. Y los llamó como siervos del Dios Altísimo. Reconocía, hermano, al Dios Altísimo, pero no lo aceptaba como su Dios. Y de ese modo estaba reconociendo que el Dios al que ellos servían con fidelidad era el verdadero Dios. Y como en el capítulo anterior, nuevamente volvió a reconocer la grandeza de Jehová en Daniel 2:47. Pero ahora lo que más le asombra de él no era que podía revelar los misterios, sino que también tenía poder para librar a los que confían en él. Sin embargo, como ya comentamos en el capítulo anterior, esto no significaba que Nabucodonosor lo estuviera reconociendo como su Dios personal y estuviera dispuesto a desechar a todas sus otras divinidades. Todo se limitaba a reconocer que el Dios de los judíos estaba por encima de sus dioses babilonios. ¿Cierto? Él aún no reconocía al Dios como su Dios, sino como el de Sadrach, Mesach y Abednego. El milagro era innegable, y una vez que los 3 jóvenes salieron de en medio del horno de fuego, los oficiales de Nabucodonosor los examinaron cuidadosamente y no vieron, hermano, que sus cuerpos hubieran sufrido daño alguno. Imagínense, hermano,
la temperatura que pudo haber tenido ese horno y haber salido sin ni siquiera una quemadura y ni siquiera olor a humo tenían. Así que en presencia de todos sus principales oficiales, Nabucodonosor tuvo que reconocer por segunda vez, ¿cierto? Porque en el estudio anterior vemos que Nabucodonosor reconoce al Dios del cielo por Daniel, ¿cierto? Cuando le reveló el sueño. Y ahora la segunda vez lo hace porque vio el milagro que hizo en Sadrach, Mesach y Abednego. Había sido derrotado por él y tenía que reconocerlo. Si que había un Dios que podía librar a los que confían en él, y ese Dios era el Dios de los judíos. Entonces, hermano, aquí, ya casi terminando, hermano, en Daniel 3, 28, 30, dice, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿Se dan cuenta? Dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que se pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aunque Nabucodonosor, hermano, había sido humillado públicamente en este acto donde estos tres jóvenes no quisieron arrodillarse ante su Dios, en ningún momento llegó a expresar arrepentimiento por haber maltratado a los jóvenes judíos, ¿cierto? Los maltrató, quiso humillarlos, quiso matarlos, pero en ningún momento él dice me arrepiento. En ningún momento, por decirlo de una forma, va y les pide perdón, sino que seguía a él con la soberbia de su corazón. No obstante, sí que es cierto que declaró que ese gran milagro había sido obra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Por lo tanto, la historia termina con la exaltación de Dios y de los tres jóvenes que habían sido fieles a él sin temer el castigo del rey. Y como resultado, el rey decretó que el Dios de los judíos debería ser honrado y que cualquiera que no lo hiciera perdería su vida. Y también que Sadrach, Mesach y Abednego fueran engrandecidos, ascendiendo a puestos de mayor poder y honor en su reino. De alguna manera, este decreto autorizaba y legalizaba la religión de los judíos. Es cierto que podemos quedar asombrados por lo convincente de los argumentos de Nabucodonosor cuando exaltaba a Dios, pero no nos debemos confundir, hermanos, porque tal como él mismo dice, no se trataba de su propio Dios, sino del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y la pregunta, hermano, ¿qué necesitaba para que también fuera su Dios en un sentido absoluto? ¿Qué necesitaba Nabucodonosor? Si él veía todo lo que estaba pasando y que el Dios de los cielos, el Dios de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios que hoy, hermano, sigue ahí en control de todas las cosas. ¿Qué necesitaba este rey? Seguía él, hermano, ahí con su corazón soberbio. Pero también vemos aquí el corazón soberbio y vemos la fe de estos jóvenes, que en ningún momento, hermano, claudicaron. Y ya para terminar, hermano, conclusión y reflexión de lo que hemos estudiado en este segundo tema. ¿Quién iba a imaginar que el imponente festival pagano, por decirlo de una forma, iba a terminar de este modo, ¿cierto? ¿Quién iba a pensar que iba a pasar todo esto? Porque estaba todo preparado, ¿cierto? Estaban ahí los ministros de la alabanza, estaba todo bien ordenado, tal vez tenían mesas puestas, tal vez tenían comida, cosas para celebrar, pero se fue todo a pique por la fe de estos jóvenes. Y en este sentido, la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, son un ejemplo para todos nosotros. ¿Y qué es lo que nos enseñan ellos a nosotros? Nos enseñan que el martirio es preferible a negarte y servirle a otros dioses. Y este asunto confronta inmediatamente nuestra propia fe.
Y con signo de pregunta, hermano, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por defender nuestras convicciones cristianas frente a un mundo incrédulo? ¿Hasta qué punto, hermano, estamos dispuestos a enfrentar a aquellos que nos van a tratar mal, tal vez, hermano, por nuestra fe? Que nos van a molestar, tal vez nos van a querer hacer alejarnos del Señor. ¿Cuánto vamos a aguantar, hermano? Lo cierto es que muchos de nosotros vivimos una situación de paz que está muy lejos de la dura oposición que sufrieron nuestros hermanos en el pasado, o que en nuestros días permanecen, o que en nuestros días padecen muchos cristianos en ciertas partes del mundo. Como mucho, lo máximo que hemos llegado a sufrir es un poco de presión social por parte de amigos, tal vez familia, amigos de trabajo inconversos, que tal vez nos molestan y nos hacen presión, que se burlan de nosotros. Tal vez eso es lo más que hemos llegado, hermano. Pero imagínense Sadrach, Mesach y Abednego lo que tuvieron que vivir. Y aún así, qué fácilmente cambiamos nuestras convicciones para adaptarnos al mundo y así no ser considerados por ellos como bichos raros. Y eso pasa, hermano, le pasa a muchos, tal vez jóvenes, a la juventud le pasa mucho, de que para que no los molesten, para que no se burlen de ellos, ellos ceden al mundo y se involucran con ellos. ¿Para qué? Para que no los molesten. La fidelidad que estos tres jóvenes demostraron al pasar por el horno de fuego sin ceder a su convicción, hermano, es el ejemplo que debemos resaltar. Pero no podemos leer esta historia solo para admirar el ejemplo de otros. Necesariamente debemos preguntarnos si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo si nos tocara pasar por días de tribulación. Mis hermanos, cuando llegue el momento de enfrentar la inevitable persecución por causa de nuestra fe, a muchos tal vez les sorprenda y rechacen todo pensamiento de sufrimiento por esta causa. Tal vez siempre hemos hablado, hermano, de la tribulación y de la persecución. Tal vez muchos en esos momentos, hermanos, sí van a morir por la causa del Señor. Y otros tal vez van a renegar. ¿En qué lado nos encontramos, hermano? Cada uno lo sabe en su interior y en su corazón. Pero aún así, para aquellos que quieran ser fieles a Dios, el pasaje nos va a enseñar que Él proporciona las fuerzas necesarias a todos aquellos que toman la decisión de servirle con fidelidad. La victoria final pertenece a los fieles. Es muy importante que recordemos estas lecciones, porque los hechos registrados en este capítulo constituyen un incidente histórico, pero también son una figura profética que prefiguran el periodo de la gran tribulación. Nabucodonosor nos recuerda al anticristo, ese último gobernante mundial que exigirá que todos los hombres adoren su imagen. Sabemos, hermano, de que eso va a pasar. Sabemos de que tiene que levantarse un líder a nivel mundial, que va a tener a su propia imagen, que va a gobernar a su manera, a su gusto. Y es ahí donde van a tener que salir los Sadrach, los Mesach y los Abednego a demostrar su fe. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos postrarnos ante aquel líder mundial. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos dé la fuerza para preparar nuestro corazón, para preparar nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia, para aquel momento, hermano. Si aún estamos acá, si el Señor no nos lleva antes, si tal vez toma nuestra vida y siempre decimos podemos tener un accidente, nos puede dar algo al corazón o cualquier cosa y nos vamos a ir antes. Nos vamos a ir de cualquier manera, hermano. Que el Señor les bendiga y reflexionemos, hermano, en dónde está puesta nuestra fe y nuestra confianza. Te invito, hermano, que te pongas de pie para que oremos al Señor y le demos la gracia por lo que nos ha enseñado en esta mañana. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, le damos las gracias, Padre, por las enseñanzas que nos entrega, mi Dios. Queremos, Padre, tener aquella fe, Señor, de Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, ante las pruebas, ante las tribulaciones, ante las dificultades, Señor. Y ante lo que venga, Padre, poder ser fieles a ti, Señor, antes que a los hombres. Que nuestra fe, Padre, esté siempre firme
y que cada día, Señor, podamos por intermedio de la oración, de la súplica, de tu enseñanza, Señor, de la comunión contigo, podamos fortalecer, Señor, nuestra fe y no doblegar, Señor, nuestras piernas ante cualquier Dios, sino que tener clara, Padre, nuestras convicciones y saber, Padre, que si morimos, Padre, o vivimos, tendremos ganancia y aún así estaremos contigo, Señor. Queremos exaltarte, Padre, exaltar tu nombre ante cualquier persona, ante cualquier circunstancia, Señor, y no avergonzarnos de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, el que nos libra de todo, Padre amado. Tú tienes el control de todas las cosas, mi Señor. Muchas gracias por esto que nos enseñas, Padre, porque aprendemos, Señor, que debemos, Señor, tener nuestra fe plenamente puesta en ti. Gracias, Señor. Nos despedimos, Padre, el uno del otro, pero no de ti, Señor, porque permanecemos, Señor, conectados a ti, Señor. Y eso es lo que queremos y anhelamos cada día, Padre. Muchas gracias, Señor. Le damos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.